Continuando, hermanos, con nuestro estudio acerca de las mujeres piadosas que encontramos en la Escritura y procurando encontrar en estas enseñanzas prácticas algo para nuestras vidas, nuestra vida diaria, comenzaremos hoy con uno de los personajes femeninos más conocidos de las Escrituras, y creo que después de Eva, esta es la mujer más conocida en el Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes de quién se trata? Conocen el Antiguo Testamento. Mis hermanos, comenzaremos a estudiar hoy la vida de Sara, la esposa del gran patriarca y padre de la fe, Abraham. ¿Qué podemos decir de Sara? Sara, en el original, significa princesa. Es el femenino de Sar, o sea, príncipe. Era medio hermana de Abraham, hija del mismo padre, pero no de la misma madre. Era 10 años menor que él. ¿Por qué abren esos ojos así? La Biblia nos dice esto. Partió con su esposo de Harán para obedecer el llamado de Dios en búsqueda de una nueva tierra y una descendencia a los 65 años. Murió a los 127 años y fue sepultada en la cueva de Macpela. Seguramente todos hemos oído de su esterilidad y de su persuasión que hizo sobre su esposo para que éste tomara a Agar, su esclava, como segunda esposa, y así él pudiera tener descendencia. De esta unión de Abraham y Agar nace Ismael. Después de esto, cuando Sara ya tenía 89 años, recibe la promesa que ella misma dará un hijo a su viejo esposo. Esto sucede de manera milagrosa y Sara tiene un hijo. Como le fue prometido, este hijo fue el patriarca Isaac. También conocemos que Sara, al ver que Ismael se burla de su hijo Isaac, realiza un acto censurable. Ella apremia a su esposo para que expulse a este hombre junto con su madre. En estos actos, Sara actúa como una mujer carente de sabiduría, una mujer manipuladora y desenfrenada. Entre tanto pecado de celos, amargura, impaciencia, crueldad, inconstancia, mal humor y falta de contentamiento, quizás nos es difícil notar virtudes como gracia, piedad y mansedumbre. Es más, creo que si solo pudiéramos leer estos datos de Sara, pudiéramos afirmar que de ninguna manera Sara sería un ejemplo para las mujeres de hoy. Sin embargo, estamos muy equivocados si pensamos así, ya que la Escritura dice algo más de Sara. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 11, nos dice: por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si usted nota allí, Sara es colocada frente a hombres de fe. Era una mujer que le creyó a Dios. Era una mujer que obedeció al Señor. Sara es incluida en la lista de aquellos hombres como lo fueron Enoc, Noé, José, Moisés, hombres de fe, y allí está incluida Sara. Isaías 51, versículo 2. Mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo,
Lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. En estos textos el profeta Isaías pone a Abraham, pero también a Sara como ejemplo de confianza en Jehová. El pueblo, al recordar que el Señor había sacado de una mujer, los había sacado de una mujer estéril, deberían retomar fuerzas y confiar en las promesas que Dios les había hecho. Note, hermanos, que el profeta inspirado no solo toma como ejemplo a Abraham, sino que también toma como ejemplo a Sara. Pero quiero darles un texto más directo acerca de que la Biblia sí nos pone a Sara como ejemplo. La pone como una mujer ejemplar con virtudes que deben ser imitadas por las mujeres creyentes. El Nuevo Testamento testifica muy bien de Sara. No la recuerda en sus momentos de incredulidad y de pecado, sino en sus mejores épocas de confianza a Dios y sujeción a su esposo. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice: Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Versículo 5. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cuáles eran esas santas mujeres que el apóstol Pedro pone como ejemplo? Versículo 6 dice: como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, del cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Si ustedes notan allí, el apóstol Pedro está poniendo como ejemplo, podemos decir que el Espíritu Santo inspiró a Pedro para poner a una mujer como ejemplo de virtud, como una mujer digna a seguir su ejemplo. Dice: y ustedes vendrán a ser hijas si hacen, es decir, si toman el ejemplo de ella. Entonces, hermanos, Sara sí es una mujer virtuosa, imperfecta, pero ejemplar. Ese es el título entonces que he puesto a mi enseñanza en esta tarde. Sara, una mujer real, imperfecta, pero ejemplar. Quiero entonces, hermanos, basar mi estudio de Sara en 3 ejes. El primero de ellos es Sara, una mujer obediente y respetuosa. Sara, una mujer obediente y respetuosa. Segundo eje será Sara, una mujer que hizo el bien como creyente, como esposa y como madre. Y mi tercer eje será Sara, una mujer de fe. En esta tarde comenzaremos tratando nuestro primer eje. Sara, una mujer obediente y respetuosa. Primero que haremos entonces es que hablaremos del respeto bíblico de la esposa. Primera de Pedro,
5 y 6, porque así también se ataviaban en el tiempo antiguo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando que sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. ¿Qué tal esa palabra? Llamándole Señor. Uy, no, hermano, no, hasta allá no. Shh. Eso es humillarnos, eso es rebajarnos. Vamos a mirar, hermanos, qué dice la Escritura. En las Escrituras encontramos algunos ejemplos vergonzosos de mujeres que irrespetaron a sus esposos. Mujeres como la esposa de Job y mujeres como la esposa de David, Mical. ¿Recuerdan, hermanos, las palabras de la mujer de Job? Cuando éste es probado duramente y pierde sus bienes y sus hijos, esta mala mujer le reprocha y levanta su voz en rebeldía hacia su esposo y hacia su Dios y le dice, Job 2:9, entonces le dijo su mujer, de la que debería esperar un aliento, un apoyo, le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué palabras tan fuertes. Fue su esposa la que le dijo esto. Esta mujer, al ver a su esposo ya no rodeado de las riquezas y del buen nombre que antes tenía, sino al verlo enfermo, desamparado y pobre, lo menospreció. ¿Recuerdan a Mical, esposa del rey David? David danzaba de gozo cuando el arca retorna a Jerusalén y la construcción del templo podría ser una realidad. ¿Qué hizo David? David se despojó de sus vestiduras reales y usó un efod como el que usaban los sacerdotes. Y David danzaba y saltaba de gozo. Y al verlo su esposa lo menospreció en su corazón y luego le insultó diciendo que no parecía un rey, sino un vagabundo, un hombre vacío sin ningún valor. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 16 y versículo 20. Verso 16 dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová. ¿Y qué hizo? Y le menospreció en su corazón. Versículo 20. Volvió luego David para bendecir su casa y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Qué palabras tan fuertes. El hombre, el rey David, estaba feliz, estaba rebosando de gozo, y su esposa, su amada esposa, lo menosprecia, lo irrespeta. Estos ejemplos son horribles. Nos espanta escuchar a estas mujeres tratar así a sus esposos. Pero por supuesto hay también en la palabra ejemplo de esposas que fueron respetuosas, como Betsabé, Primera de Reyes 1:31. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey, con su rostro a tierra y haciendo reverencia al rey, dijo, viva mi señor, el rey David, para siempre. Igual a Mical. No, hermanos. Pero es que era el rey. Posible, sí. Le quitaba la cabeza si no hacía eso. Era su esposa y se inclina. Otro ejemplo es Esther. Esther dijo, si place al rey Asuero, venga hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Esta mujer dice, si place al rey. Era una mujer que respetaba a su esposo. Estas dos mujeres muestran respeto ante su esposo y rey. Los tratan con deferencia y sumisión.
Sin embargo, quiero que note que el apóstol Pedro, cuando quiere buscar ejemplos de mujeres respetuosas en el Antiguo Testamento para exhortar a las mujeres creyentes a seguir su ejemplo, él habla de unas mujeres santas que esperaban en Dios, y entre ellas nombra a Sara. Pedro les dice que Sara era una mujer obediente a Abraham, que era sujeta a él y que le llamaba Señor. Señor, esta palabra es la palabra kurios, que significa supremo en autoridad, significa amo, significa dueño. ¿Qué estaba diciendo entonces Sara? Tú eres mi amo, tú eres mi dueño, tú eres mi Señor. Génesis capítulo 18, versículo 12. Se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Note cómo Sara se refería a Abraham, su esposo. Le decía, mi Señor. Sara se dirigía a su esposo respetuosamente diciéndole, amo, Señor mío, mi dueño. Es un deber de la esposa tratar de manera reverente a su marido. Si nota la palabra Señor, es la única buena frase. Las demás palabras denotan incredulidad. Pero mi Señor, esas palabras respetuosas y consideradas son tomadas en cuenta por el Espíritu Santo para exaltar a Sara y ponerla como ejemplo para las demás esposas. Matthew Henry dijo, comentando este versículo, Sara obedecía a Abraham llamándole Señor como muestra de respeto y de sujeción. No era simplemente un título. Cuando ella llamaba a Abraham Señor, estaba mostrando su respeto, su sujeción, porque ella sabía que él era su autoridad. Alguna mujer hoy podría decir, bueno hermano, pero pues esto era en el Antiguo Testamento, eso a ella les tocaba. Tenían que obedecer. Efesios capítulo 5, versículo 33. Esto que leímos Efesios 5 del 21 al 33. Aquí el apóstol Pablo también tiene claro el deber de las esposas para que respeten a sus maridos. Allí en estos textos se nos hablan del amor que tiene que tener el esposo hacia su esposa. El deber de nosotros los esposos es amar, proteger, cuidar y sustentar a nuestras esposas. Pero en el versículo 33, el apóstol dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. ¿A quién nos está hablando? A nosotros los varones. Pero dice, y la mujer respete a su marido. La palabra respeto en griego es la palabra fobeo, que significa atemorizar, es decir, quedar asombrado, es decir, reverenciar. Esta palabra se deriva de phobos, que significa alarma o susto. En otras palabras, lo que dice el texto es que la mujer debe reverenciar a su marido. Uy, hermano, no sea exagerado. No pelee conmigo, hermana. La palabra de Dios lo dice. Debe darle un gran valor. Debe enaltecerlo. Debe anteponerlo sobre cualquier otra persona. Debe alabarlo. Debe admirarlo. Debe amarlo por encima de otras personas. Ese es el mandato de la mujer. Y la mujer respete a su marido. La mujer que desea agradar a Dios debe comprender que el respeto, la honra, la reverencia hacia su esposo es un deber. Por supuesto, no es solamente no usar palabras desobligantes hacia él o evitar las miradas retadoras o los gestos gruñones.
Es una consideración sincera de que su esposo es el mejor hombre que Dios le pudo dar. Amén. Es estar orgullosa de sus virtudes, es reconocer como privilegiada de que él y no otro es su marido. Esto, mis hermanos, fue lo que entendió y practicó Sara. Como se dirigía a su esposo no era un simple formalismo, sino el concepto correcto de lo que él o de lo que Abraham era para ella. Era su autoridad, era su cabeza y debía ser tratado como tal, con respeto y con toda sujeción. Es por esta razón que Sara es puesta como ejemplo a seguir por las demás mujeres que desean agradar al Señor y ser mujeres de bendición en sus hogares y por supuesto en la congregación a la cual pertenecen. Hermanas, es un deber de ustedes amar y respetar a sus esposos. Como segundo, hermanos, quiero darle 2 razones por qué la esposa debe respetar a su esposo. 2 razones por las que la esposa debe respetar a su esposo. La primera es, hermanos o hermanas, que es un mandato de Dios. Y si ahí nos quedáramos, si solamente les diera esa única razón, sería suficiente. Dios lo manda. Es que en esa iglesia sí molestan, sí insisten en eso. Es la palabra de Dios, es Dios el que habla. Efesios 5:33, si la mujer respete a su marido. El apóstol no dice, y la mujer procure, esfuércese, haga todo lo posible por respetarlo. Pero si no puede, no se preocupe. No. Y la mujer respete. El verbo respetar está dado en forma de imperativo práctico. Esto quiere decir que la esposa debe decidir y escoger siempre respetar a su marido. Hermanos, quiero que entendamos que el respeto no es una simple emoción o un mero sentimiento, ya que si esto fuera así, las esposas podrían escoger si respetan o no a su esposo, dependiendo de lo que él es. La esposa podría decir, yo respetaría a mi esposo si él fuera más educado, o si mi esposo fuera más piadoso, o si fuera más valiente, o si fuera más fuerte. Ahí me sería mucho más fácil y ahí yo lo respetaría. Pero la orden que la mujer recibe no es que trate a su esposo como ella considera que él debe ser tratado. Muchos creen en la frase que dice es que el respeto se gana. En esto no aplica, hermanos. El Señor manda que la mujer respete a su esposo. El deber es a que trate a su esposo con consideración y sumisión. No es suficiente tampoco consentirlo. Es necesario que la mujer muestre en su vida cotidiana el respeto y el acatamiento hacia su marido. Una de las quejas frecuentes de las esposas cristianas, de sus maridos creyentes, es que estos no ejercen de manera eficaz su liderazgo espiritual. Y esa es en ocasiones su excusa para irrespetarles. Las mujeres excusan, cuando mi esposo sea el sacerdote de la casa, cuando provea mejores cosas, cuando mejore esto o aquello, ahí en ese momento yo lo respetaré. No. Es un mandato de Dios. Dios manda a la esposa que respete a su esposo, así como nos manda a nosotros que las amemos, las sustentemos, las cuidemos, así manda también a la mujer que respete a su esposo. No
necesita el hombre ningún prerequisito para ganar el respeto de su esposa. Así que la primera razón por la cual una mujer debe respetar a su esposo es porque Dios lo ha mandado. La mujer respete a su esposo. En segundo lugar, la mujer debe respetar a su esposo porque debe respetar o debe mirar la investidura que Dios le ha otorgado a ese hombre. La mujer debe mirar esa investidura con la cual Dios fue el que dotó a ese hombre. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Ese hermano está como machista. Primera a los Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Lo escucharon, hermanas? El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Quién ha puesto al varón en esa posición especial? Ha sido Dios mismo. Ha sido su voluntad designar puestos de autoridad en su mundo, y esto requiere el respeto y acatamiento de parte de los que están bajo esa autoridad. Otra objeción de las hermanas para respetar al marido es el hecho de que ellas se consideran más inteligentes, más piadosas, más creativas, mejores en muchos aspectos que sus esposos. Pero esto tampoco debe ser así. Piense por un momento en el ámbito laboral. Hay muchos jefes con poca creatividad, mediana inteligencia, que están como autoridad de personas quizás muy capaces, más creativas, más inteligentes. Sin embargo, estos jefes deben ser obedecidos y hay una razón. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué son los jefes? No, pero es que yo soy más capacitado. Usted no es el jefe. Usted no manda. Usted debe respetar la investidura que ese hombre tiene. La mujer debe mirar y debe respetar la investidura que el hombre tiene dada por Dios mismo. No es el pastor, no es la iglesia, no es el mismo, es Dios el que da esa investidura. Permítame, mis hermanos, aclarar aquí lo siguiente. Las esposas cristianas que tienen la providencia de un marido impío le debe igualmente respeto. Esta clase de hermana requiere más gracia, pero el deber de respetar a su marido también la cobija. Ella debe respetar a su esposo porque Dios se lo ordena y por el puesto que ese hombre ocupa. La Biblia dice que el varón, o dice el varón cristiano, el varón piadoso. Bueno, quisiéramos que todos los varones fueran piadosos y que la mujer no tuviera que lidiar con esto. Pero la investidura se la dio el Señor a los hombres. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas. Versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Hay algo que debe reconocer el marido no creyente de su esposa cristiana, y es que ella tiene una conducta intachable. Se muestra casta y respetuosa. Así que la esposa con un marido incrédulo no puede excusarse en la falta de fe de él,
para la desobediencia y para irrespetarlo. Debe verlo con aprecio, consideración y valor. Entonces, dos razones claras para que la esposa respete a su esposo. Primera, porque es un mandato directamente de Dios. Segundo, porque Él es el que le ha dado esa investidura a él. Dios mismo es el que ha puesto al varón como cabeza, y la cabeza dirige, la cabeza manda. Déjeme entonces ahora hablar un poco de la manera práctica en que la esposa puede o debe respetar a su esposo. ¿De qué manera, hermano, entonces yo voy a respetar a mi esposo en mi vida cotidiana, en mi vida diaria? En primera medida, la mujer respeta a su esposo de la manera como le habla y de la manera como habla de él. De la manera como le habla, cómo se dirige a él, pero también de la manera como habla de él. Hablar al esposo en un tono de burla, de forma sarcástica, de forma irritante, son maneras de faltarle al respeto. Los gestos y ademanes también tienen gran valor en la comunicación. Una mala cara frente a una orden, un gesto de desprecio, no mirarle cuando le habla, el tono de voz cuando le contesta, un gesto de desprecio. En general, una mirada, una postura de manos, contradecirlo, hacer que le repita siempre las órdenes, ignorarlo, todas estas son expresiones que la mujer tiene hacia su esposo y son falta de respeto hacia él. Y por tanto, un pecado. No es solamente cualquier cosa, es una falla, es un pecado. Por tanto, sus palabras deben estar llenas de respeto y de honra. Se está dirigiendo hacia él. Yo pregunto, ¿usted le hablaría a un agente, a un policía fuertemente? ¿Lo miraría mal? Pues yo sé que muchos lo hacen. ¿Usted lo haría? ¿Usted lo empujaría? ¿Usted lo miraría mal? Aténgase a las consecuencias. Pero al esposo, ¿quién es el esposo? Es un igual. Tenga cuidado con esto. Las esposas tienen que evitar la multitud de palabras ociosas. ¿Recuerdan el proverbio? Proverbio 10:19. En muchas palabras no falta el pecado. La esposa puede parecer muy piadosa, pero si no controla su lengua, su religión es vana. La mujer sabia es más bien de pocas palabras, pero cuando habla la palabra de clemencia está en su boca y la sabiduría es notoria. Evalúe, mi hermana, cuándo ha obtenido más ganancia con su esposo. ¿Cuando ha sido ligera de labios? ¿Cuando ha sido respondona o imprudente? ¿Cuando ha sido paciente o sabia? Evalúe eso. ¿En dónde ha obtenido más ganancia? ¿Cómo le habla entonces a su esposo? El pastor Castañeda nos está enseñando acerca de la honra que le deben los hijos a los padres. Y nos parece terrible que un hijo le haga así a su papá. Terrible. Pero no piense, hermana, que es menos pecaminoso que usted mire mal a su esposo cuando le da una reprensión, que usted ignore a su esposo, que usted grite a su esposo. Eso no es menos pecaminoso. ¿Cómo le habla usted a su esposo, a su autoridad, a su dueño? ¿Cómo le habla?
Pero no solamente cómo le habla, cómo se dirige a él, sino también cómo habla de él. Hay mujeres que desgarran sus hogares con la lengua. Con frecuencia las mujeres se quejan con otros de los defectos de sus maridos. Una esposa piadosa se cuida de rebajar a su esposo delante de los hombres. Las debilidades del esposo son privadas. Los defectos son tema de oración y de conversación privada, pero nunca son tema de una tarde de café con las amigas, o una cena con los padres, o una oncecita con los hijos. Nunca será un tema. Es un gran mal una mujer hipócrita y desleal con su esposo, ya que el corazón de su esposo confía en ella. Ella lo conoce de la manera más íntima y exponer sus confidencias es una traición. ¿Nunca le pasó que tuvo una persona que confiaba, un mejor amigo que llama a uno, que le confiaron sus cosas y después usted se entera que contó todo? ¿Cómo se siente usted? Proverbios capítulo 31, versículo 11 y 12. Mire lo que dice de la mujer piadosa. Y muchos dicen, ay, ¿quién la hallará? Sí se puede hallar, hermano. Claro que sí. Proverbios capítulo 31, 11 y 12. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Si usted sigue leyendo en el versículo 23, dice que su marido es conocido en las puertas. ¿Cómo es conocido su esposo aquí en la iglesia? ¿Por lo que usted habla de él? ¿Por lo que usted dice de él? ¿Por los defectos que usted le comparte a los demás de él? ¿Gustaría que los esposos nos reuniéramos y habláramos de sus defectos? Ahí sí, se mete conmigo. Pero hay mujeres que hacen conocer muy bien a sus maridos hablando de los defectos, de los pecados. ¿Y qué concepto se tiene entonces? ¿Qué concepto tienen de su esposo, su familia, sus hijos? ¿Cómo entonces puede una esposa respetar a su esposo? Como primero de la manera cómo se dirige a él, pero también de la manera cómo habla de él. Nunca hable de su esposo. Me está mandando a ser hipócrita, que no digan, no. Ore por eso. Pídale al Señor que Dios transforme eso. Hable con él, no con nadie más. Pero no exponga a su esposo. En segunda medida, ¿cómo puede respetar una mujer a su esposo cuando le exhorta, cuando él comete pecados? ¿Cómo así, hermanos? ¿Nosotros podemos exhortar a nuestros esposos? ¿Es bíblico que nos amonestemos cuando pecamos entre hermanos? Hemos aprendido que aunque hay faltas menores que se pasan por alto en nombre del amor, también existen faltas o pecados que requieren amonestación. Las mujeres no deben confundir el respeto que Dios les exige para sus maridos con una prohibición a exhortarles cuando ellos están desagradando a Dios en algo. Pero tampoco el pecado o la debilidad de su esposo es un permiso para faltarle al respeto. Por tanto, cuando amonestamos a otros, hay algunos aspectos a tener en cuenta, y la esposa debe cuidarse de deshonrar a su esposo en esto. El apóstol Pablo, en el capítulo 15 de Romanos, nos dice, y nos da un principio para amonestarnos los unos a los otros. Versículo 14 dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos,
que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestarnos los unos a los otros. No es simplemente amonestar por amonestar, no es simplemente llamarle. Hay un principio y aquí nos dice que debemos estar llenos de bondad y de conocimiento. Si esto se nos pide en una relación de hermanos, en una iglesia, ¿cuánto más en una relación de esposos? ¿Cuánto respeto debe haber? La esposa debe amonestar a su esposo en privado, buscando la mejor manera de mostrarle amor, buscando que él sea restaurado y no avergonzado. Por eso la esposa no usa de regaños, de gritos, de amenazas, de lamentos para mostrar al esposo sus faltas. Así como es pecaminoso airarse y gritar al esposo, también lo es victimizarse y tratar de manipularlo con lágrimas de cocodrilo. Por el contrario, una amonestación justa y respetuosa es una forma de vencer con el bien el mal. Una mujer que confía en el Señor y actúa piadosamente con su marido puede ayudarlo a dejar un pecado y a restaurarlo a la comunión con Dios. Hermana, si usted no respeta a su esposo, él se enfocará en su actitud y no en el pecado por el cual está fallando. Si usted no lo respeta, si usted lo grita, si usted lo humilla, él no se va a fijar en la falla que él tiene, sino se va a fijar es en su actitud. ¿Y eso qué va a traer, hermano? Más pecado. ¿Por qué? Porque él se va a irar. Porque él no va a mirar. O sea que él se va a quedar sin una reprensión para que él pueda cambiar. Note lo que usted hace si no respeta aún en esto a su esposo. ¿Debe exhortarle? Sí. Pero con sabiduría, con amor, con respeto, sabiendo que él es su cabeza. Que usted está buscando el bien. ¿Recordamos las predicaciones de Eva? La mujer fue creada y ella buscaba el bien de su esposo. ¿Qué quiere usted? ¿Que se restaure su esposo? Respételo, aún en las exhortaciones. Hágalo con amor. Usted debe respetar a su esposo en situaciones arduas como la pérdida del empleo, el fracaso de un negocio, cualquier consecuencia a una mala decisión. Su amonestación tal vez sea necesaria, pero debe ser en amor y respeto. Así que use palabras dulces, use la escritura y sobre todo ore por este asunto. No lo haga carnalmente, porque si no, no logrará absolutamente nada. Recordemos que en la carne no podemos hacer absolutamente nada. Y una última manera de que la esposa respeta a su esposo es cuando le obedece. Cuando le obedece. Recordemos el capítulo 18 de Génesis, cuando Abraham recibe unos huéspedes poco usuales, unos extranjeros que resultaron ser huéspedes celestiales, ángeles. Abraham les atiende con prontitud y le ordena a su esposa preparar pan. Génesis capítulo 18, versículo 6 dice: Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: Toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. ¿Logra observar usted la obediencia de Sara aquí? Yo quiero que note 2 asuntos aquí, que creo que a cualquier mujer le molestaría. Creo. Primero es que Abraham, su esposo, la presiona, la urge, le dice: toma pronto. Cualquier mujer hoy en día diría o pensaría: esposo, no me acose, déjeme actuar.
Déjeme respirar. Ya sé que hay que atender, pero déjeme, yo sé cómo hacerlo. Deme mi espacio. Por eso es que las cosas salen mal, por el afán. Así que, tranquilo. Un segundo asunto es que él le dice, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Las mujeres se molestan cuando se les dice qué hacer en su ámbito. Yo las he visto, hermanas, en la cocina. Yo las he visto como, no, yo lo hago así, déjeme. Abraham le dice, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque ella no sabía qué hacer? ¿No sabía cómo hacerlo? Por supuesto que ella sabía. Pero Abraham, ¿qué? Le dice cómo hacerlo. Y de ninguna manera vemos a Sara respondiendo como respondería hoy una mujer. Déjeme, yo sé cómo hacerlo, no se meta en mi espacio. No. Por esto, hermanos, Pedro declara, como Sara obedecía a Abraham. Sara obedecía a Abraham. En todo. Las esposas deben obedecer a sus esposos en todo aquello que no represente una violación de la ley de Dios, por supuesto. Si el esposo pide a su esposa hacer algo pecaminoso, ella debe negarse, pero de manera respetuosa. Pues ella está llamada a obedecer a Dios antes que a los hombres. Quizás si su esposo le prohíbe orar, guardar el día del Señor, leer las Escrituras, esos son asuntos que tiene que ella negarse, y ella debe hacerlo con respeto, presentar argumentos a favor de estas acciones, pero en todo lo demás, en todos los demás casos que no son pecaminosos, ella debe obedecer a sus esposos, tanto en las prohibiciones como en los mandatos directrices que le dé. Uy, hermanos, si es exagerado, o sea, no nos deja pensar. No, hermanos. Desde que no sea pecaminoso, su esposo dirige, la cabeza dirige. Así que, hermanas, les he dado 3 maneras prácticas, hay muchas más, en las cuales ustedes pueden respetar y deben respetar a sus esposos. Quiero terminar con una reflexión final. La serpiente le hizo creer a Eva que el pecar no traería consecuencias. Pero como vimos, trajeron consecuencias terribles. Y debo decirle, hermanas, que el faltarle respeto a sus esposos trae consecuencias. Esto no es algo liviano. Así que quiero hablarle a mis hermanas de estas consecuencias que trae el irrespeto hacia los esposos. Una mujer que se niega a respetar a su marido de manera constante logrará que su esposo se llene de amargura, de frustración y de enojo. Por tanto, ella cooperará para llevar a su marido a más pecado. No solo ella peca, sino que procura el pecado de su cónyuge. Otros esposos, al sentirse despreciados por la persona que se supone debería amarlos y respetarlos, se vuelven defensivos y procuran tomar el respeto que se les es negado por la fuerza. Y cuando esto pasa, el hogar se convierte en un campo de batalla. Hay consecuencias, hermana, si usted no respeta a su esposo. En este caso le aplicaría muy bien el proverbio que dice, capítulo 12, versículo 4, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Qué terrible, carcoma en sus huesos.
lo va matando poco a poco. Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Un esposo que no recibe el respeto necesario en su hogar, buscará estar fuera de su casa el mayor tiempo posible. Buscará respeto y admiración en otro lugar, lejos de su hogar y su esposa. Y este, por supuesto, es un gran mal. Un esposo debería amar su casa y anhelar cada día llegar a ella. Le debería suceder lo del buen rey. Extraña demasiado su reino cuando está lejos de él. El hombre es el rey del hogar y allí debe sentirse amado y respetado. Todo hombre debería anhelar llegar a su casa. Por supuesto, hermanos, no estoy diciendo que esto le dé a usted a pecar. Nunca. Pero hermanas, tengamos en cuenta que debemos respetar a los esposos. Otra consecuencia dentro del hogar es que con mucha dificultad los hijos superan el respeto de su madre hacia su padre. La Biblia manda a los hijos a respetar a sus padres. Piense, hermana, que usted se está poniendo como obstáculo para que sus hijos respeten a su papá. ¿No es esto un gran mal? ¿No es esto terrible? Es habitual que en la casa donde la esposa es respondona e irreverente, los hijos también sean respondones e irreverentes. Ella desautoriza al padre y le habla de manera desafiante, y así los hijos crecen inseguros y desconfiados. La mujer que desea entonces que su esposo sea valiente, fuerte, seguro, debe respetarlo delante de sus hijos. Al darle un lugar en casa que le corresponde, recuerden, le corresponde, no es que se lo gane. Poco a poco todos le dan o le deben dar el lugar que él tiene. Alguien dijo: muy diferentes serían nuestras iglesias si los hombres fueran respetados como la Biblia lo exige. La iglesia, por obvias razones, es afectada por el menosprecio de las esposas hacia sus esposos. Las iglesias están en ocasiones frecuentadas por hombres mermados, inseguros y débiles. Muchos hacen parte de las membresías y del liderazgo. Otros muchos, aunque desean servir al Señor, son sus esposas cristianas su mayor tropiezo. Terrible, hermano. Son ellas su mayor fuente de debilidad. Hermanos, esto es un desastre para la iglesia. Que una mujer no respete a su esposo trae consecuencias terribles. Así que piense. Sara obedecía y respetaba a Abraham llamándole Señor. Sí. Así que tenemos que llamar a nuestros esposos Señor. Tal vez la palabra sería la esencia de lo que significa Señor. Por supuesto que sí. Ese es el esposo que Dios le dio. Ese es, no otro. Y a ese debe respetarlo. Las mujeres quieren hombres piadosos, hombres fuertes en la iglesia, pero no lo respetan. Así que hermanos, pidámosle al Señor, hermanas, pidámosle al Señor que nos ayude y que les ayude para respetar a sus esposos y así podamos tener familias bíblicas y una iglesia que honre el nombre de nuestro Dios. Oremos.